Buenos días a todos los que van a ver este video. Nosotros somos el grupo número 1 y está conformado por las siguientes personas, que son María, Helen, Juan José, Gregorio y mi persona Pablo Hurtado. Yo les voy a explicar sobre el tema los tiempos primitivos y las primeras formas de comunicación. Los tiempos primitivos son lo que hubo primero y estas formas de comunicación que utilizaban. Esto se extiende desde el año 500.000 años antes de Cristo hasta aproximadamente los años 3000 antes de Cristo, cuando comenzaron a florecer las primeras culturas del Oriente. Uno de los puntos son las fuerzas productivas en la comunidad primitiva. Este consistía en la producción necesaria mínima para satisfacer las necesidades inmediatas. Estaban los medios de producción y el trabajo colectivo. En los medios de producción, el hombre siempre dependía de la naturaleza. Conoció el juego, las hachas y los cuchillos de piedra. En el Paleolítico dice que el hombre conoció lo que fue la lanza, el arco, la flecha y lo primitivo que era la ganadería y la agricultura. El trabajo colectivo era un conjunto de personas que buscaban un bien para no padecer de, de hambre, de alimentos, de tantas cosas en base a estos métodos rudimentarios. Su trabajo colectivo que lograron era la recolección de alimentos y la caza de animales. En estos medios de producción dice que era la prolongación artificial de los cuerpos y que en este tiempo lo que se buscaba era no padecer de muchas cosas. Por eso ellos buscaban un bien, una abstinencia que les ayudara a alimentarse por lo menos. Ahora mi compañera le va a hablar sobre el segundo punto de estos tiempos. Muchas gracias por su atención. Si nos remontamos un poco al pasado, los tiempos primitivos comenzaron en la prehistoria, como fue el desarrollo del ser humano, si hablamos en cuanto a la teoría de la evolución. Pero, ¿cómo fue el desarrollo del ser humano? El ser humano fue desarrollando tanto fáticamente para el habla, a través del fuego, y bien sabemos cómo tuvo que cocer los alimentos, la carne, y para que así pueda desarrollar la garganta, hablando directamente al punto, para que el hombre pueda sacar lo que fue la palabra hablada. Pero tuvo que haber un proceso y tuvo que haber un porqué, tuvo que haber un antes para que el hombre pueda desarrollar esto. Y abocando un poco acerca de la teoría marxista, un poco acerca de lo que hablaba Marx. Marx veía como las fuerzas productivas como algo, como la vida material de la sociedad. Marx veía que las fuerzas motoras de la naturaleza y los elementos estaban en la naturaleza, como los que eran el aire, la electricidad, el fuego, la naturaleza. Entonces Marx decía que la naturaleza y la vida del hombre se encontraba en estos medios de producción. Pero ya Engels decía algo importante, lo cual contradecía a Marx. Decía que estas fuerzas de producción no estaban en aumento, sino más bien en deceso. Y es por eso que hago con mi tema un poco acerca de cuáles fueron los factores tecnológicos de los medios de comunicación y la producción de mensajes. Si Marx decía que los medios de producción no iban en aumento, sino en deceso, tuvo que haber pasado algo para que esto pueda llegar a ser así. Entonces decimos que como primer punto era la falta absoluta de la propiedad privada de los medios de producción. O sea, los modos de producción no podían llegar a ser cabales. Bien recordamos que estas familias primitivas se comunicaban en familias, en clanes. Ellos daban a comunicar su mensaje en familia. Y ellos no daban a comunicar un mensaje largo, sino que iban directamente a la idea central y lo que ellos necesitaban. Estos mensajes la producción de mensajes que ellos daban era comunitaria y solo se limitaba a reflejar sus necesidades básicas, como cuando ellos hacían sus trabajos, lo hacían por división, por trabajo colectivo y no tanto así por sexo o por edad, no tanto así por lo que ellos desarrollaban, por las capacidades, sino simplemente eran por trabajo colectivo, por edad y sexo. Como punto número 2 vamos a hablar un poco acerca de cuáles eran los medios de inspiración, cómo ellos comunicaban. Y decimos que los medios de inspiración para que ellos llegaran a comunicar y transmitir sus mensajes era la propia naturaleza, era su propio cuerpo. Ellos comunicaban a través de lo que ellos mismos tenían en sí rodeada, de cuáles eran los medios de inspiración,
cómo ellos comunicaban. Y decimos que los medios de inspiración para que ellos llegaran a comunicar y transmitir sus mensajes era la propia naturaleza, era su propio cuerpo. Ellos comunicaban a través de lo que ellos mismos tenían en sí rodeado. Luego decimos que empezó a crearse obviamente lo que fue la danza, el baile, las pinturas rupestres, todo lo que podemos ver ahora, incluso más lo que podemos ver, lo que se ha creado futuramente. La producción de mensajes era comunitaria. Vuelvo a recalcar este punto porque ellos solamente comunicaban lo que necesitaban decir. Hablando un poco más acerca de esto, el punto número 2 habla acerca del origen del lenguaje hablado. El lenguaje hablado, ¿qué es el lenguaje hablado? Bien sabemos que incluso cuando un bebé nace ya empieza a dar sus primeras palabras. Pero ¿cuál fue el origen del lenguaje hablado? ¿Cómo fue que se produjo la palabra? Decimos que hay 4 factores importantes, 4 teorías, si lo podemos decir, que dan noción a lo que fue el origen hablado. Como primera teoría está la función expresiva. Y esta función expresiva da valor al signo, a valor a lo que ellos veían en sí en la naturaleza para afirmar que este era el origen del lenguaje hablado. Como segundo punto decimos que era la imitación. ¿Imitación de qué? Imitación de lo que ellos veían en los productos de la naturaleza, como los animales, los pájaros, todas las bestias silvestres, lo que ellos tenían. La teoría número 3 habla acerca de la teoría de las interjecciones. Las interjecciones como el grito, los gemidos, las cosas que ellos veían, ellos buscaban que esta podía ser principalmente uno de los orígenes del lenguaje hablado. Y como punto final decimos acerca del canto. El canto porque ellos imitaban en la naturaleza a los pájaros, las cosas que escuchaban, y podemos decir que ellos afirmaban una vez más que el canto podía ser un comienzo del lenguaje articulado. Entonces básicamente en resumen decimos que si los tiempos primitivos y las primeras formas de comunicación se dieron a través de estos puntos, podíamos llegar a lo que es ahora actualmente el lenguaje hablado en el ser humano. Sin más, me despido. Mi nombre es María Consuelo Osa Romero y espero hayan podido disfrutar un poquito acerca de este video y un poco acerca de esta pequeña información. Gracias. Mi nombre es Helen Marioli Escobar Rosado y voy a continuar con la división de los factores tecnológicos de los medios de comunicación. Bueno, uno de ellos es el canto. El canto aparece después de la palabra hablada. El hombre primitivo, al sonido producido por el aire, pasa por los pulmones y dice que atraviesa por la laringe, el cual hace vibrar las cuerdas vocales y por lo tanto le da ritmo y armonía. Y de esta forma es que se produce el canto, el cual también se utilizaba para acompañar ya sea en las distintas ceremonias mágicas, religiosas de los antiguos habitantes del planeta. También de esta misma manera es que surge la música. La música surge cuando el hombre primitivo escucha el sonido de la naturaleza y es que quiere imitar el mismo. Y bueno, lo hace a través de los instrumentos que construyó, los instrumentos de percusión y los instrumentos de viento. Uno de ellos es la ocarina, como pueden ver acá. La ocarina es un instrumento de viento que tiene la forma de una semilla grande, está hecha de barro y tiene varios silbatos. Bueno, la combinación de gesto, de movimiento y de música es que da origen a la danza, la cual en épocas primitivas expresaban un sentimiento mágico. También como medio de comunicación del hombre primitivo es la escultura. Bueno, la escultura acá es la que resalta más la estatuilla de Venus. La estatuilla de Venus era una representación de la fecundidad. También representaba a una mujer obesa, por ejemplo, a esta mujer obesa, la cual tenía el abdomen, tenía las mamas, las nalgas y la vulva desarrolladas de una forma exagerada. Como pueden ver también ahí, los pies casi no se alcanzan a ver, los brazos son pequeños y su rostro es inexistente. También la pintura rupestre se encuentra dentro de estos factores. Bueno, la pintura rupestre fue el primer arte del hombre primitivo, donde dice que se organizan en clanes, tribus, con sus jefes y dibujan animales
dibujan y pintan animales, también dibujan guerrilleros con flechas, mamuts, monos, cóndores, caballos, etc. Y todo esto lo realizaban con lo realizaban con pinceles fabricados de pelo de cerdo o plumas de ave. Y para ello, para la pintura, utilizaban la mezcla de minerales y grasas. En Bolivia también existen las pinturas rupestres. Entre ellas, la que más resalta es la que se encuentra en el departamento de Chuquisaca. Les voy a mostrar enseguida, que son las manos pintadas. Como pueden ver ahí, estas manos pintadas se obtenían ya sea poniendo la mano encima de la roca y pintando el borde de la misma, o ya sea pintando la mano y plasmándola en la roca. Un dato curioso es que al realizar el pintado de estas manos es que solo se desarrollaba con las manos izquierdas. Continuando con el tema, ahora doy paso a mi compañero. Con el tema yo les voy a hablar sobre las relaciones comunicacionales en la comunidad primitiva y la distribución de los mensajes. Dice que eran horizontales y que el emisor a la vez podría ser receptor y viceversa. Y que la retroalimentación, como pueden ver acá, es completa. También dice que el emisor y el receptor son iguales. Y este término, Emiresek, fue dado por Jean Cluter, que decía que era para designar al emisor que a la vez es receptor. Dice que en esta etapa se desprenden del cuerpo humano mismo, del hombre. Los mensajes eran emitidos y recibidos. Eran cara a cara, de forma directa, sin una intermediación de un medio de comunicación. Para esto hay una explicación. La producción de mensajes y las relaciones convencionales se daban la producción de mensajes por cada miembro de la comunidad, ya sea un niño, una niña, o una mujer, un hombre o un anciano. Estas eran sin ninguna especialización. Y la distribución de los mensajes se repartían los mensajes de forma natural por el trabajo. Estas no tenían clases sociales. Muy buenas tardes a todos los que vayan a ver este video. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Esta tarde voy a concluir acerca del tema que venimos hablando, el cual es tiempos primitivos y las primeras formas de comunicación. Como bien mis compañeros ya habían hablado acerca de cómo era el hombre primitivo, qué es lo que hacía, cómo se comunicaba, cuál era el canal que usaba, hace cuántos años se remotaba del origen y qué medios usaba para comunicarse. También yo había hablado un poco acerca de los factores tecnológicos, cuáles eran las teorías del lenguaje hablado. También mi compañera habló un poco acerca de lo que era la danza, la poesía, la pintura rupestre, un poco abocándonos un poco más a la actualidad. También hemos tocado un poco acerca de los otros puntos, y hoy, para concluir, vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los contenidos o ideas en los mensajes de la comunidad primitiva. O sea, en sí vamos a hablar del consumo de los mensajes. Y para hablar acerca de esto quiero pensar un poquito en la teoría marxista. Marx tenía una idea importante acerca de lo que era la estructura de la sociedad. La estructura y la superestructura, lo denominaba él. Imaginémonos que es como un triángulo, como una casita. Para Marx, la base de la sociedad, lo cual es la estructura, los cimientos, eran las relaciones sociales y los medios de producción. Las relaciones sociales entre las personas, cómo producían lo que ellos necesitaban, cómo producían lo que ellos querían y cuáles eran los medios que ellos usaban. Pero para esta base dependía, la estructura dependía de la superestructura. Entonces, y en la superestructura se encontraba todo lo que era, todos los tipos de ideas. Las ideas económicas, políticas, los estados, todo tipo de medios de ideas
se encontraba la superestructura. Y para Marx, una dependía de la otra. Ese era el concepto de sociedad para Marx. Obviamente después empezó a venir lo que es las clases sociales, la burguesía, el proletariado y demás. Entonces, pero tomando un poco acerca de la idea marxista, cómo Marx veía la sociedad, vamos a abocarnos acerca de lo que es nuestro tema y desarrollarlo. Como punto número 1, el mundo de las ideas era un mundo mágico, en el cual estaba concebida o estaba incrustada la comunicación. Vemos que el mundo de las ideas era algo mágico. ¿Pero por qué era algo mágico? Porque dependía de la naturaleza. Dice que el contenido era mágico, ¿por qué? Por la sujeción que tenía el hombre con la naturaleza. Y bien habíamos hablado acerca de lo que el hombre en tiempos primitivos comunicaba y trataba de decir que era en familias y que era en clanes, ¿pero por qué? Porque el hombre abocaba a lo que veía en la naturaleza. Medios mismos de comunicación hablados y escritos, cantados, los decía porque los veía y los imitaba en la naturaleza. Decía también un poco el punto número 2 de la teoría marxista, dice que la superestructura, abocándonos a nuestro tema, la superestructura son las relaciones sociales y las fuerzas productivas de la sociedad. Las relaciones sociales dependen de las fuerzas productivas de la sociedad, lo cual decía Marx. Decimos también que el contenido era mágico, lo cual ya he hablado. ¿Por qué? Porque el hombre se sujetaba a la naturaleza. Pero el punto siguiente depende de este punto. ¿Por qué? Porque si bien el hombre puede sujetarse a la naturaleza y puede controlar ciertas cosas que son de la naturaleza, hay otras que no puede controlar. Y de eso trata el punto 4. Dice que habían peligros externos, por así decirlo, en la vida del hombre primitivo. Entonces el hombre primitivo tenía estos peligros externos, que eran para ellos el fuego, que eran los truenos, los relámpagos, que les caía un rayo. Eran fuerzas que ellos no podían controlar, fuerzas externas. Y para esto el hombre hizo 2 puntos importantes, los cuales creo que son importantes. Los cuales fueron, se abocaron a los que fueron las prácticas que alteren las leyes naturales. Estas son los ritos y adorar a espíritus. A través de los ritos y adorar a espíritus, lo cual es la magia, ellos podían tratar de controlar un poco las cosas que no podían tener, los cuales no podían controlar, vale la redundancia. Número 5, dice que los contenidos de sus mensajes se desprendían de su vida cotidiana. Ya hemos hablado mucho acerca de esto. Los contenidos de los mensajes se desprendían de lo que ellos mismos trataban de comunicar. ¿Por qué? Porque había, por ejemplo, punto número 1, la iniciación de los jóvenes, cuando las personas están creciendo y ya necesitan hacer cosas que no son de niños, sino de jóvenes, de mayores. Por ejemplo, también está la muerte, la caza reducida, la siembra. Todos estos eran actividades que ellos hacían, ¿pero para qué? Dice, para asegurar la productividad de la sociedad primitiva. Ellos se organizaban y aseguraban una productividad, hablando de cosas físicas, de la sociedad primitiva. Como punto número 6, también dice que la producción de mensajes era comunitaria. Si bien ya hemos hablado de esto, la producción, los canales, lo que ellos deseaban comunicar era comunitaria, dice que también la distribución era igualitaria. Entonces vemos como un balance ahí. Uno depende del otro. A todo esto, el hombre primitivo trataba de comunicarse y de buscar medios y factores para poder hacerlo, ya sea en clanes, en familias, por edades, por capacidades. Y para concluir este tema, creo que son importantes factores los cuales tenemos que considerar, porque para ver nuestra actualidad y para ver cómo nosotros estamos plantados ahora en la tierra, necesitamos ver el pasado, necesitamos ver y sacar cosas del pasado. Y si vemos y nos remontamos a lo que pasó en estos tiempos primitivos, creo que es algo por qué agradecer nuestra actualidad. Porque prácticamente hoy en día tenemos celulares, tenemos internet, tenemos cosas para comunicarnos, medios que nos hacen factible la vida, que nos hacen fácil la vida. Sin embargo, esto no siempre fue así. Y creo que es algo por lo cual hay que agradecer, aprovechar y realmente tomar en cuenta todo lo que se tenga que hacer. Conmigo será hasta la próxima. Mi nombre es María Consuelo Romero y espero que hayan podido disfrutar un poquito acerca de lo que fue este tema y valorarlo también.